Bien, buenas noches, ¿cómo están? Bien, vamos a continuar entonces con nuestro avance de fisioterapia 2. Estamos viendo la historia clínica ya, y sus componentes, ¿no? Que tienen que ustedes ir evaluando. Habíamos visto lo que es la afiliación, estamos ahorita en la anamnesis. Hemos visto la afiliación, el motivo de consulta y la historia de motivo de consulta, que es donde nos quedamos. Acuérdense que aquí les había dicho que tiene que haber un relato cronológico ya de los síntomas desde que empieza hasta el momento de la consulta. En este punto, también, en caso de que reporte un síntoma, no solamente hay que colocar en qué tiempo ocurrió, sino también hay que colocar otros datos más. ¿Ya? Son en sí 8 datos más que tenemos que colocar en base a cada síntoma que el paciente va relatando. Ya, tenemos que poner irradiación, que eso se refiere a la dirección que puede tomar un síntoma, un dolor, por ejemplo, un adormecimiento, sensación de hormigueo. No puedes que el paciente dice, me duele desde el codo hacia el hombro. Eso es lo que es la irradiación. La dirección que toma el dolor, empezando en el foco más intenso, ¿no? Puede decirte que el paciente dice, le duele fuerte acá en el hombro y de ahí el dolor se baja para acá. Entonces, esa es la irradiación. Segundo, la intensidad del síntoma. Ya hay que determinar cuán intenso es el síntoma que el paciente nos está relatando. Ya nos puede decir, en este caso, más, menos. Ya para eso nosotros vamos a usar unas escalas con números del 1 al 10. En el caso del dolor, por ejemplo, lo manejamos así. Para eso le podemos decir al paciente que él tome en cuenta el número 10 como el dolor más fuerte que ha sentido en su vida y el 1 como el dolor más leve que ha sentido. Y en esa escala, ¿qué valor coloca? Eso se refería a la intensidad, ¿ya? Podemos poner también el carácter o el tipo de dolor o tipo de dolor, ¿no? Ahí podemos poner si el dolor es brusco, de a poco, ya, de rato en rato, ya, etcétera. O sea, la característica del síntoma, su carácter, por eso el tipo, en caso de que fuese un dolor. Luego vamos a poner la duración del síntoma. ¿Cuánto tiempo duró? ¿Duró una semana, 2 semanas, un día, 2 días, etcétera? La frecuencia, que sería cada cuánto siente el paciente ese síntoma, una vez al día, 2 veces al día, una vez a la semana, etcétera. ¿Ya? Luego hay que poner alguna causa especial que genera la aparición. ¿Ya? Entonces, causas especiales de aparición. ¿Ya? Se refiere así. Bueno, ya después lo arreglo. Ya. Entonces, ¿qué fue lo que pudo haber generado esa aparición? Se torció el tobillo, caminó mucho ese día, cayó de altura, etcétera. Lo que puede haber generado esa aparición. Ya, también vamos a poner causas que puedan agravar o atenuar el síntoma. Vamos a poner la molestia. Ya, por ejemplo, el paciente puede decir, cuando alzo pesado, me duele más fuerte. Cuando me muevo a la derecha, me duele. Si me coloco en esta posición, deja doler, etcétera. Entonces, alguna causa ya que esté generando, a ver, espérame un ratingo. A ver,
Un ratingo, vamos. Bien. Entonces, puede haber situaciones que van a hacer que ese síntoma empeore o reduzca. Entonces, también tenemos que preguntar qué circunstancias o qué causas pueden hacer que esa sintomatología empeore o mejore. ¿Ya? Bien. A ver. Bueno, y el último sería cualquier fenómeno relacionado. ¿Ya? Por ejemplo, que tenga cambios de sensibilidad en la zona, que la temperatura haga que cambie también su percepción, ¿ya? Etcétera, ¿no? Algún otro fenómeno. El paciente puede decir, cuando como mucha carne me duele. Entonces, esas otras cosas o fenómenos que pueden estar relacionados con lo que es el síntoma que nos está contando el paciente. ¿Ya? Entonces, todos esos datos vamos a colocar en lo que es en la historia del motivo de consulta. ¿Ya? Bien. A ver. Bien, luego vendrían lo que son los antecedentes. En los antecedentes hay 3 tipos de antecedentes que vamos a evaluar en primera instancia. ¿Ya? Y 2 según la necesidad. ¿Ya? Bien, ¿cuáles son esos? Los antecedentes que necesitamos obtener son los antecedentes, vamos a poner con mayúscula, personales, los antecedentes familiares y los antecedentes patológicos. ¿Ya? Entonces, esos son los 3 tipos de antecedentes básicos que debo obtener del paciente. ¿Ya? Pero hay 2 más que dependen de las circunstancias, ¿no? Uno son los antecedentes ginecostétricos, en caso de que la patología esté en relación a algún componente ginecológico o obstétrico, ¿ya? Y los antecedentes pediátricos, si es un niño, ¿ya? Eso más que todo cuando evaluamos niños en cuanto al desarrollo psicomotor, etc. ¿Ya? Bien, vamos a hablar primero entonces de lo que son los antecedentes personales. ¿No? Ya. Entonces, en los antecedentes personales vamos a poner circunstancias que puedan ser útiles, pero que no están relacionados con ninguna patología del paciente. Entonces, aquí vamos a poner circunstancias como, por ejemplo, los hábitos. ¿Ya? Hábitos refiere a lo que el paciente suele hacer de forma rutinaria, ¿ya? Como algún tipo de deporte, ya alguna actividad como por ejemplo arreglar techos, etcétera, cualquier hábito, ya, pero que no esté dentro de lo que es obviamente su profesión, porque eso lo ponemos más arriba, ya. Los hobbies que pueda tener, ya, los hobbies que le llamamos, ya, como por ejemplo jugar PlayStation, ya, entonces esas cositas, ¿no?
en caso de que el paciente practique deportes, ya aquí hay que ampliar un poquito el tipo de deporte, ya el tipo de la frecuencia con la que lo practica, ya necesitamos saber si lo hace solo o con entrenamiento, ya con entrenamiento, ya. Bien, y cualquier otro dato que ustedes vean importante según el tipo de deporte que practican, ¿no? Por ejemplo, si son deportes de riesgo, si usa protección, si usa cascos, si usa muñequeras, etcétera, ¿ya? Independientemente del deporte, tenemos que preguntar también aquí actividades físicas que puedas realizar, ¿ya? Por ejemplo, que suba mucho las gradas, si es que vive en un edificio, ya que tenga que sacar agua de pozo, bombear una máquina, cosas así. Actividades físicas, pero obviamente las que hace constantemente, no sirve una que hace una vez en toda su vida, ¿no? La que es constante. Ya, por ejemplo, como decía hace rato, si la persona todos los días tiene que subir en su casa 3 pisos, entonces eso es una actividad física importante. Pero si la semana pasada fue a un edificio y subió 2 pisos, eso no es una actividad frecuente, entonces no lo tomamos en cuenta, ¿ya? También aquí se pone algunos hábitos como el consumo de alcohol y tabaco, ¿no? Tabaquismo, alcoholismo, ¿ya? Su frecuencia con la que lo consume, ¿ya? Si lo está haciendo actualmente, si ya lo dejó, ¿ya? Por ahí puede que simplemente era algo que él ya no hace. Bien, eso estaría en lo que son los antecedentes personales. Aquí también podemos poner otras cosas, no son muy relevantes, pero se pudiesen poner dependiendo de la necesidad, como por ejemplo grupo sanguíneo, alergias, si es que lo tuviese, ya. Eso, ya, eso pudiésemos ponerlo ahí. Ya, en antecedentes familiares, vamos a poner cualquier dato relevante, ya, o que guarde relación directa con la enfermedad que pueda tener el paciente. Principalmente debemos poner aquí trastornos metabólicos, ya, o genéticos. Ya, principalmente si sabemos que son patologías que se heredan. Ya, esto aquí se debe colocar, preguntar sobre solamente lo que le llamamos primera línea. ¿Quiénes son los padres? Ya, los hermanos. Ya, ya. Y algún familiar, si es que tuviese una patología que la familia conoce, ¿no? En la línea. Ya, pero la prioridad son padres y hermanos. ¿Ya? Bien, en este caso simplemente preguntamos si vamos a empezar padre, luego madre, los hermanos, ¿no? Vamos a preguntar si el padre vive, si no vive, ya se coloca ahí fallecido, ¿no? En ese caso necesitamos saber de qué murió, ¿ya? Y si tuvo una enfermedad importante en su vida. Ya lo mismo con la madre y con los hermanos. Ya hacemos esas preguntas a todos los componentes de la familia, ¿ya? O sea, al paciente, pero le preguntamos por la familia. Pudiese ser que el paciente no haya conocido, en ese caso se coloca padre no conocido, eso significa que obviamente no vamos a obtener datos de esa línea, ¿ya? Bien, luego estarían los antecedentes patológicos. En este caso hay que poner cualquier enfermedad previa, ¿ya? Enfermedades previas, ¿ya? Desde que se acuerda, ¿ya? Obviamente ahí los pacientes dicen, tuve un resfriadito, tuve una gripe. Bueno, no las tomamos en cuenta porque no son muy enfermedades muy importantes, pero sí enfermedades que él recuerda. Si te dice, tuve salmonelosis, tuve neumonía, etcétera. Son enfermedades importantes, ¿ya? Aquí también se pueden colocar las internaciones, si es que estuvo internado alguna vez
por alguna patología. Eso incluso al paciente le hace recuerdo que él tenía una enfermedad que se olvidó. Él te dice, bueno, no tuve nada. Se internó así una vez por neumonía. Entonces, ya se acuerdan que bueno, ahí el paciente se acuerda que tuvo neumonía. Ya, tratamientos quirúrgicos. Ya, cirugías, en otras palabras. Ya, y esto es importante, a menos para su campo, porque hay pacientes que han realizado cualquier procedimiento quirúrgico que pudiese generar los síntomas o interferir en el tratamiento que ustedes vayan a dar. ¿Ya? También tenemos que poner acá enfermedades importantes, como siempre hay que preguntar si el paciente tuvo hipertensión arterial, si tuvo diabetes mellitus, cualquiera, o tiene obviamente, ya si ha recibido transfusiones recientemente, obviamente, porque desde 10 años no nos interesa mucho, ya, entonces solamente de momento. Ya, enfermedades recientes, ya, en los últimos días, gripes, neumonías, etcétera. Ya, en ese caso, debemos incluir hasta las más leves, como las gripes, las diarreas, porque puede que el paciente actualmente todavía esté en recuperación de algo, ¿ya? Y por lo tanto, obviamente, tengamos que contraindicar el procedimiento que vamos a hacer con el paciente. Aquí en este caso también hay que preguntar si consume alguna medicación, ¿ya? En ese caso, cuando nos dice que consume algún medicamento por algún motivo, debemos preguntar siempre la causa, por qué lo consume, la dosis y la frecuencia, ¿ya? O sea, cada cuánto lo consume, ya, por si acaso. Hay que anotar ahí cada medicamento que él nos dice que consume. Bien, entonces son los 3 antecedentes que sí o sí debe tener. Ahora, este otro, como les mencionaba, dependiendo de la necesidad. En ginecostétricos se pone, por ejemplo, lo que le llamamos la fórmula, ahí lo vamos a poner aquí, gesta para cesárea aborto, así, esa es la fórmula. Ya, se va a poner aquí entre paréntesis, eso es gesta para, ahorita voy a explicar qué significa cesárea aborto. Ya, eso significa, gesta es los embarazos que ha tenido, aun cuando los haya perdido, por si acaso, porque puede haberse embarazado 3 veces, pero solamente tuvo un parto, los otros fueron aborto, ¿no? Entonces, gesta es los embarazos. ¿Para cuántos partos ha tenido? Ya no cesárea, parto. Y cesárea, ¿cuántas cesáreas? Y aborto, obviamente, por. Por ejemplo, aquí, como ejemplo, pondré entre paréntesis, ya, por ejemplo, podemos tener una mujer que haya tenido de gesta, pongámosle 5 para que sea amplio, ya, así, 5 embarazos, ya, para, o sea, ¿cuántos partos? Pongámosle que de esos 5 haya nacido por parto normal 3, ¿ya? Entonces 3, ¿no? Ponemos así 3, coma, cesáreas, pongámosle que haya tenido solamente una cesárea, ya, una, y abortos 1, ¿no? Entonces ponemos abortos 1. Ya, bien. Entonces, vamos a colocar así. Gesta 5 para 3, cesárea 1, aborto 1. ¿Ya? Basta eso con ustedes. No necesitan porque una historia clínica a ver completa, detallamos cada uno de esos. Ya. Otro que se coloca es el FUM, la fecha de última menstruación, ya en caso de sospecha de embarazo, a menos porque van a ver que hay procedimientos que no se pueden practicar en mujeres embarazadas y puede que ella todavía no sepa que está embarazada, pero ya tiene un atraso, ¿ya? El FUM es fecha de última menstruación, eso significa, ¿ya? FUM, fecha, vamos a poner aquí, fecha de última menstruación, ¿ya? Cuando es necesario. Ya, bien.
Eso son los antecedentes ginecostétricos. Podemos poner otras cosas, pero ya no son muy importantes para ustedes. Por ejemplo, ahí solemos poner los papanicolaos, exámenes de mama, etc. Ya en fisioterapia basta con esos datos. En los antecedentes pediátricos, sí aquí vamos a aumentar, ampliar un poco más. Necesitamos saber, a ver, vamos a bajar esto aquí. Ya. Necesitamos saber cómo nació el niño. Entonces, eso se llama APGAR. ¿Ya? Es una escala que después se va a mostrar, ¿ya? Que nos dice cómo nació el niño, ¿ya? También se le llama a estos antecedentes, me estaba olvidando, también se los llamamos antecedentes perinatales. Ya se refiere a lo que es alrededor del nacimiento, pero los pediátricos abarcan un poquito más. Bien, el APGAR entonces es para evaluar si el niño nació bien o deprimido. Puede haber que haya nacido con alguna depresión, algún problema así. Ya, aquí vamos a poner ya complicaciones del parto. Ya, esto por si acaso se coloca cuando el paciente es el niño, ¿no? Y cuando decimos complicaciones del parto, se refiere al parto en el que nació ese niño. Ya si el parto tardó mucho, ya cosas así, porque eso nos va a ayudar a determinar de repente que el niño tenga alguna alteración neurológica. Puede que el niño haya nacido y se le haya fracturado la clavícula. Eso puede indicar porque el niño tiene problemas del cuello para mover, etcétera. ¿Ya? Entonces, alguna complicación del parto. Necesitamos saber si el niño ingresó a incubadora, se hizo incubadora, lo cual nos puede indicar que puede haber tenido algún problema. Vamos a colocar aquí vacunas. Y aquí vamos a preguntar sobre el desarrollo psicomotor previo. No la evaluación que se hace en el examen físico en ese momento, sino el previo, el que haya tenido antes. Ya tenemos que preguntar aquí sobre la edad, ya que empezó a hablar, ya, de habla, ya para evaluar la parte del habla. Tenemos que preguntar sobre la edad a la que se sentó, a la edad a la que se paró, a la edad en la que él caminó, ¿ya? Entonces, esas 4 cosas necesitamos saber, ¿ya? ¿No? Entonces, cuando empezó a hablar, cuando se pudo sentar solo, obviamente, no ayudado, sino cuando él se pudo parar solo y cuando empezó a caminar solo. ¿Ya? Eso nos va a ayudar a evaluar lo que es la parte psicomotor del paciente. Bien, entonces todo eso es lo que le llamamos la anamnesis. Entonces lo que se pregunta, ¿ya? Luego pasamos a lo que es el examen físico. Ya, en lo que es el examen físico, vamos a hacer una evaluación física del paciente. Para eso necesitamos ubicarlo en un ambiente cómodo, una camilla con luz adecuada, ya para ver la piel, ya, y donde podamos examinar de forma privada al paciente. El examen físico se va a dividir en 2 partes. Ya, se va a dividir en examen físico general y el otro se lo suele dividir de 2 formas. Eso dependiendo del lugar donde ustedes. Puede ser un examen físico regional o puede ser por aparatos y sistemas. ¿Ya? Puede ser cualquiera de los dos. En caso de ser regional, vamos a ir preguntando por regiones: cabeza, cuello, tórax, miembro superior, miembro inferior, ¿no? Entonces, vamos a examinar, por regiones. En caso de ser por aparatos, vamos a examinar por separado: sistema nervioso, sistema muscular, sistema óseo, articular, así, ¿no? Por separado cada sistema. Pueden aplicar cualquiera de los dos. Eso depende de la necesidad. Ya en fisioterapia, cuando hablamos de aparatos y sistemas, solamente abarcamos de lo que es sistema nervioso,
el sistema muscular, articular y óseo. Ya no abarcamos, por ejemplo, el sistema cardiovascular, digestivo, etc. No abarca eso en fisioterapia. En regional, simplemente es las regiones. Y en cada región tenemos que evaluar su componente muscular, su componente óseo, articular y neurológico. Entonces, pueden aplicar cualquiera de los dos, si se dan cuenta. Simplemente es cómo yo me organizo, ¿ya? Bien, entonces vamos a hablar primero del general, ¿ya? ¿Qué se determina en el general? El examen físico general es un examen de simple vista, como decimos. O sea, vamos a mirar al paciente a grandes rasgos, por eso es general, y vamos a determinar lo que observamos a simple vista, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner lo que es el aspecto general. Vamos a poner aquí incisos para que lo intentamos mejor, ¿ya? Entonces, aspecto general, aquí vamos a ver, por ejemplo, si está pálido, cianótico, que eso es morado, ¿ya? Si tiene una apariencia triste, el aspecto de la ropa, etcétera, ¿ya? Otros datos que simplemente a simple vista ustedes ven, ¿ya? Otro, y aquí es importante, por eso yo les he enseñado a ustedes la biomecánica de la marcha. Tenemos que poner el tipo de la marcha, ¿ya? ¿Cómo es su marcha? Si es una marcha sin dificultad, ¿ya? Y cumple toda la biomecánica, o si está alterada. Tenemos que ver si hay algún tipo de marcha específica, por ejemplo, marcha asistida con bastón, ya puede ser con muleta, burro, etcétera, ya. Entonces, el tipo de marcha, ya, otro tipo. Bueno, cualquier cosa que ustedes vean en su marcha, ¿no? Por eso al paciente tenemos que mirarlo desde que entra, ya, y ver cómo él camina, ya. Al evaluar también la marcha, tenemos que ver los arcos de movilidad, ya. Eso significa, tenemos que observar cómo se mueve su tórax, cómo se mueven sus brazos, sus piernas. Ya, en otras palabras, tenemos que evaluar el tronco y las cuatro extremidades. Las cuatro extremidades. El arco de movilidad es que hagan los movimientos adecuados, ¿no? Pero fíjense que no estamos hablando todavía de la evaluación específica con ángulos, sino a simple vista. Por ejemplo, aquí podemos hablar sobre lo que es la simetría del movimiento, ¿ya? O sea, vemos el brazo derecho lo mueve más ampliamente que el izquierdo, así simplemente, a simple vista, perdón. Ya, vamos a evaluar los signos vitales. No se olviden, ya les he dicho siempre, los signos vitales son base. Aquí vamos a evaluar los signos vitales, ¿se acuerdan? Son frecuencia cardíaca. Voy a poner en siglas. Frecuencia cardíaca, pulso, frecuencia respiratoria, temperatura y presión arterial. Tenemos que estar seguros que el paciente esté en buenas condiciones, o si está alterado, para ver, derivarlo o actuar según lo que veamos. Ya, el aspecto de la piel, y faneras le llamamos. Las faneras se refiere a los pelos y las uñas. No hay que ver cuáles sus características de eso. De repente la piel tiene una piel, podemos decir, muy frágil, descamando, ya el pelo se está cayendo, etcétera, ya. Lo que son la parte básica, como es lo que es peso y talla, peso y talla. Bien, eso en lo que es el examen físico general. Ya solamente vamos a evaluar lo que se ve a simple vista. Aquí incluso podemos poner lo que se llama el biotipo.
eso ya no, pero vamos a ver después. ¿Ya? Biotipo, que es la forma que tiene el cuerpo. Y el cuerpo tiene una forma. Les voy a mostrar eso mañana, porque no me da el tiempo ahorita. Ya, la forma que tenga el cuerpo. Ya, eso vamos a llamar biotipo. ¿Ya? Bien, entonces eso sería el examen físico general, lo que se ve a simple vista. Ya, no se olviden. Ya, ya de ahí nos vamos a ir a lo que es el examen físico por región, por aparatos o sistemas. ¿Ya? Como por aparatos y sistemas es más fácil para que ustedes lo comprendan que es regional, porque si ustedes saben aparatos y sistemas, se aplica lo mismo a regional. No se olviden que por aparatos habla de músculo, hueso, articulación, neurológico. Por regional es lo mismo, pero dividiéndolo en regiones, ¿no? Me voy a cabeza y en cabeza veo músculo, hueso, articulación, neurológico. Luego me voy a cuello, lo mismo. Me voy a miembro superior, lo mismo. Entonces, vamos a hablar directamente por aparatos y sistemas. Y si ustedes ya quieren, luego lo manejan por regiones. ¿Ya? Entonces, vamos a ver primero el componente muscular. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar primero sobre el sistema muscular. ¿Ya? Cuando hablamos del sistema muscular, ya tenemos, bueno, antes que eso, me estaba olvidando acá. Aquí en lo que es el examen físico, ya cuando hablamos de la parte regional o por sistemas, aquí voy a poner, cada uno tiene 4 componentes de evaluación. La inspección, vamos a poner acá, inspección, palpación, ya, auscultación, percusión, ya, y mediciones. Ya. Entonces esos son los componentes. ¿Ya? Inspección significa mirar lo que yo veo. Entonces yo veo, por ejemplo, un músculo bíceps, pongámosle, muy grande, más de lo normal. ¿Ya? Entonces puede ser una hipertrofia, por ejemplo, una distrofia. Entonces, inspecciono, miro lo que ven mis ojos. Eso es la inspección. Palpación, toco. Voy a empezar a tocar al paciente y tocar puntos de dolor, ya si hay ruidos o fricciones al tocar, etc. Luego, auscultaciones, que eso es escuchar. Bueno, ustedes no van a usar mucho eso porque no se entrenan para hacer la auscultación, ya, pero está ahí el componente por si lo necesitan para una vez. La percusión es a los golpes. Eso más que todo se usa para determinar el caso del pulmón o el abdomen, los límites de los órganos. Consiste en hacer golpecitos así y escuchar con el oído cómo cambia el ruido. Por ejemplo, cuando queremos ver los límites en el tórax, de dónde está el pulmón hasta dónde llega el hígado, vamos golpeando y vamos escuchando cómo el ruido cambia cuando paso de pulmón a hígado. Entonces, me ayuda para determinar límites. ¿Ya? Y mediciones, que es donde ustedes más van a actuar. Aquí tienen que medir, por ejemplo, ahorita vamos a ver músculo, bueno, no, mañana al empezar vamos a ver músculo, entonces, músculo, por ejemplo, que medimos, por ejemplo, lo que es la fuerza muscular. Podemos medir la intensidad de fuerza que tiene el paciente en cierto movimiento, la calidad del movimiento que él tiene, ¿ya? En el componente articular, por ejemplo, ahí podemos medir los ángulos, que hablaba anteriormente, ¿ya? Podemos medir la sensibilidad en la parte neurológica, ver qué partes del cuerpo tienen más sensibilidad, qué partes tienen menos sensibilidad, ¿ya? Entonces, ahí vienen las mediciones, ¿ya? Bien, ahí quedamos por hoy. Mañana seguimos, ¿ya? Bueno, esto es la parte más larga de historia clínica. Los demás componentes ya son más cortitos y más fáciles de hablar. Así que mañana probablemente estemos terminando la mitad de la clase de historia clínica y continuamos con otro tema.
Bien, se cuidan, chicos. Para los que han entrado tarde, lo voy a subir mañana en la mañana el video para que puedan ver lo que se han perdido. ¿Ya? Bien.